What I'm most proud of as Attorney General is that we were willing to walk into the buzzsaw of some very powerful interests and never back down. Look, I had a simple rule. I never asked if a case was popular or unpopular. Never asked if it was big or small, hard or easy. I simply asked if it was right or wrong. Nunca olvidaré aquel momento. Me quedé perpleja. No puedo decir que lo lamentara. Me quedé. Tienes que estar de coña. Iba a ser nuestro primer presidente judío. Había una corrupción y una avaricia empresariales que parecían haber llegado a su culmen, y él combatía todo eso. A primera vista, la caída del gobernador Spitzer no era más que un escándalo sexual más. ¿Era un asunto privado o un ajuste de cuentas público? ¿Y qué hay del momento? Unos meses después de su dimisión, los imprudentes bancos que Spitzer había investigado llevaron el sistema económico al borde del fracaso. Todo el mundo coincidía en una cosa. Nadie esperaba que cayera de aquel modo. Es, en cierta medida, una historia muy típica. Quizá la de un individuo que, desde fuera, parece que ha quedado cautivado por la arrogancia, por la idea de defender las virtudes y, creo yo, de trabajar con mucho ahínco por expresarse claramente y trabajar para establecer normas y límites. Pero entonces tiene un desliz y fracasa. Y esto se remonta a los tiempos de la mitología griega. Esto no es una historia nueva. En Nueva York, todo el mundo es una especie de animal, ¿verdad? Eres una especie de animal. Tienen hambre de ganar más dinero, hambre de tener más relaciones sexuales, de salir con una chica más guapa o con un tío más rico. Tienen hambre, ansia, no son más que animales. Un filósofo chino dijo que los seres humanos somos híbridos entre animales y ángeles, que somos capaces de un comportamiento animalesco. Consideren el sexo y la guerra, pero también somos capaces de hacer cosas hermosas como el arte, la música o de hacer el amor, ¿verdad? Yo meditaba sobre eso y pensaba, vaya, casi me gusta, somos medio ángeles, medio animales. Good afternoon. Over the past 9 years, 8 years as Attorney General and 1 as Governor, I've tried to uphold a vision of progressive politics that would rebuild New York and create opportunity for all. We sought to bring real change to New York, and that will continue. Today, I want to briefly address a private matter. I have acted in a way that violates my obligations to my family and that violates my or any sense of right and wrong. El mal paso de Spitzer sorprendió a todos ya que tenía reputación de hombre recto. Como fiscal general de Nueva York, era conocido como el sheriff de Wall Street, un hombre decidido a enfrentarse a poderosos intereses en nombre de quienes no podían permitírselo.
Era un tipo que comprendía que pertenecía al club de los triunfadores. Era sumamente inteligente, era rico, así que había tenido muchas oportunidades en la vida y quería usar eso para mejorar el mundo. El padre de Spitzer, Bernard, era un magnate inmobiliario hecho a sí mismo que envió a su hijo a un colegio privado, el Princeton, y a la Facultad de Derecho de Harvard, donde conoció a su futura esposa, Zilda Wall. Su padre lo impulsó a triunfar. Debatíamos en torno a la mesa del comedor, así que creo que era más un simposio que un entorno sensiblero. Nos enseñaron a no asumir una idea, un principio, un dato, meramente porque alguien lo hubiera formulado. Desafiar, arremeter, eso formaba parte de la conversación. Para una familia inmobiliaria, el Monopoly tiene un significado especial. Ya, es un juego, pero también es un modo de que un padre enseñe a su hijo ciertas lecciones sobre el dinero y el poder. Mire, no quiero dar la impresión de que careciese de compasión, pero es cierto, me ejecutó una hipoteca en una partida de Monopoly. Bernard Spitzer engañó a su hijo para que vendiera baratos Boardwalk y Park Place. Luego lo limpió cuando cayó en un Boardwalk construido. La lección: no te fíes de nadie. Pero creo que lo que realmente quería enseñarme era cómo funcionaba el mercado. Y el Monopoly es un juego divertido, pero yo había construido y me había extendido de más. Y me dijo, lo siento, se acabó, hay consecuencias y aprendes una lección. ¿Cuál fue su reacción entonces? Pues lloré. Creo que tenía unos 10 años, o sea, era un crío. No fue divertido. Yo quería que me perdonase. Bernie es un tipo que juzga a la gente. Eso es duro para un chiquillo. Recuerdo que nos estaba viendo a Elliot y a mí jugando al tenis. Y tras un servicio y una volea míos en concreto que gané, me hizo el signo de la victoria y dijo, sí, eso es precisamente lo que hay que hacerle. La estrategia de Elliot es persistir en su juego característico, golpes fuertes, servicio y volea. Mis reflejos son buenos. Me encanta subir a la red. Como digo, el juego que practicaba no dejaba de mejorar. El concepto de Elliot Spitzer de servicio público era como su tenis: atacar, atacar, atacar. Good morning and thank you for coming. Siendo fiscal general, Spitzer vio la oportunidad de hacer algo más que hacer cumplir la ley. Quiso usar la ley para cambiar el funcionamiento de la sociedad. Demandó a las centrales de carbón de Ohio por causar polución en Nueva York. Demandó a General Electric por realizar vertidos tóxicos en el río Hudson. Descubrió fraudes en la industria farmacéutica, ya que los fabricantes de píldoras ocultaban los daños provocados por sus medicamentos. Luchó por el salario mínimo para los repartidores y obligó a los restaurantes de lujo a contratar más mujeres. Se enfrentaba a todos ellos porque nadie más lo hacía. Hay una razón para que Elliot Spitzer se hiciera famoso como fiscal general de Nueva York. El cargo había quedado relevado a un segundo puesto. Se había centrado en la regulación de los concesionarios de automóviles corruptos. Y Elliot Spitzer se centró en Wall Street, en los peces más gordos. Y la premisa de Spitzer, que era correcta, era que no puede permitirse que Wall Street se regule solo, ya que si no pasarán cosas terribles. Cuando llegué al cargo, que fue en enero de 1999, estábamos en un periodo en el que Wall Street y los bancos de inversión eran, para usar la gran frase de Tom Wolfe, los amos del universo. Para proteger al ciudadano de a pie, Spitzer estaba dispuesto a perseguir a los banqueros y a los directores ejecutivos como a cualquier otro delincuente. In the course of this investigation, my office developed evidence indicating that analysts gave misleading advice that helped the brokerage's investment banking clients but harmed individual investors. Cuando nos metimos en esto, todo el mundo dijo, pero bueno, ¿qué está haciendo el fiscal general de Nueva York abordando este problema? ¿No debería hacerlo la comisión de cambio? Y mi respuesta fue, sí, pero no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho y están desplumando a los inversores, lo haremos nosotros. Los analistas de Wall Street aconsejan a los compradores sobre qué valores parecen buenos o malos. Con el ascenso de Internet, los analistas se convirtieron en superestrellas, ya que solo ellos parecieron comprender el valor de las empresas de Internet. Al subir los valores, también aumentaba el valor de los analistas que sabían escogerlos. Cuanto más dinero ganaban, más oportunidades había para los abusos. Henry Blodgett era un escritor fracasado que inopinadamente se convirtió en el mejor analista cuando, siendo muy joven y escogiendo valores, predijo el ascenso de Amazon.com. En 2001 ya estaba trabajando en Merrill Lynch y ganaba más de 8 millones de euros anuales.
Cuando un cliente de Merrill demandó a Blodgett por investigación fraudulenta, el equipo de Spitzer indagó, usando una recóndita ley llamada Ley Martin para exigir la entrega de millares de documentos e emails en busca de fraude. Cuando el gabinete de Spitzer examinaba los emails de Blodgett, no paraba de encontrar el término POS. Creyeron que POS era la abreviatura de positivo para los valores que Blodgett quería que compraran sus clientes. Pero entonces se toparon con el cuadro de claves de Blodgett. Los emails de Blodgett eran sinceros y brutalmente pesimistas. Entretanto, sus evaluaciones de los valores eran sobre todo optimistas e impelían a los clientes a comprar, comprar, comprar. El señor y la señora Smith, cuyos fondos de pensiones están siendo invertidos, son los chivos expiatorios. Están siendo utilizados para apuntalar las acciones para que los Merrill Lynch del mundo puedan ir a las empresas y decirles, ¿ven lo que hacemos por ustedes? Tráigannos sus negocios de banca de inversión. Era fundamentalmente corrupto. Era un monopolio para personas informadas guiado por un principio básico y fundamental. No vas al sur de la calle 14 si no es por una razón: ganar dinero. A los tipos del parqué solo les importa ganar dinero, eso es. En eso consiste el modo de vida americano. Jack Grubman era un analista de telecomunicaciones de gran predicamento de Solomon Smith Barney. Se hizo famoso por inflar los valores de ATT para complacer a su jefe, Sandy Weill. Entonces Weill ayudó a Grubman a conseguir que sus gemelos entrasen en un colegio muy exclusivo. El salario de Grubman por sus investigaciones, 14 millones de euros anuales, lo bastante como para comprar un palacio en el Upper East Side. La carrera de Grubman acabó cuando infló implacablemente los valores de una empresa llamada WorldCom poco antes de caer en bancarrota. Do you regret in hindsight staying so bullish on the company for so long? Nothing. Look, I mean, why are you harassing me like that? I'm not harassing you. I'm just asking you questions about the company that you cover. This caught you completely by surprise, you say? Yes. Yes. Thank you. Yeah. Before the money started rolling in. Siempre pasaba esto. Entre nosotros lo llamábamos el momento ven a Jesús. Íbamos a quien quiera que fuéramos a encausar y o perseguir por hacer algo malo y le decíamos, en términos nada equívocos, díganos por qué, dados los hechos, podríamos equivocarnos si lo encausamos. Al principio de la investigación, los abogados de Merrill Lynch vinieron a mi oficina, me miraron y dijeron, tienen razón, pero no somos tan malos como nuestros competidores. Fui fiscal durante muchos años. Nunca oí a un acusado decir, ponerse en pie ante un tribunal y decir, sí, he robado a 3 personas, pero uno de ahí ha robado a 5, así que por lo tanto no soy tan malo. Dije a los de Merrill Lynch, querían llegar a un acuerdo y pagar una suma y dijeron, les pagaremos una gran suma de dinero si prometen mantener la información en secreto. Y dije que no. Porque mi misión como fiscal general es cambiar el sistema para que sea justo y sea honrado. Y si ocultamos las pruebas y nos entregas un cheque y no cambiamos el sistema, en resumidas cuentas me están comprando. My office has reached an agreement that will help ensure the integrity of investment advice on which investors often depend. Blodgett y Grubman pagaron multas millonarias y fueron vetados de la industria bursátil de por vida. Pero sus empresas compraron su silencio permanente con magníficas indemnizaciones por cese. A cambio de guardar silencio acerca del comportamiento de la firma, Solomon Smith Barney pagó a Grubman 21 millones de euros. Los mejores y más brillantes del país se veían atraídos por Wall Street en busca de fortuna rápida. El dinero que ganaban fluía por doquier, áticos de lujo, yates, clubes de golf y por el sector más antiguo de la economía global listo para una nueva inyección de efectivo. Tengo amantes ricos. No salgo con pobres. No tengo razones para hacerlo. Yo no llamo a la prostitución y al acompañamiento vender tu cuerpo. No vendes, alquilas. Me encanta tener la cuenta llena. Es mejor que tenerla vacía. What you got, girl, is so unfair. I like the way you move, so keep it right there. Or you can do what you want to do. I'm just glad I'm in front of you. But I don't mind being behind, cause I'ma touch you where the sun don't shine. There's a street in Soho
Hay una calle en el Soho donde exponen muchos artistas. Un día estaba vendiendo mis pinturas y llega un tipo muy carismático. Y con él viene una chica muy guapa, su novia de entonces, Natalia. Dice, esta es la acompañante número 1 de Nueva York. Dirijo la agencia de acompañantes número 1 de Nueva York. Quiero comprar el cuadro más grande y más caro que hayas pintado. Me da su tarjeta. Aún tengo un viejo recuerdo. New York Confidential. Combustible de cohete para los ganadores. No dice más. En 2004, New York Confidential estaba en la cima. Ganaba millones ofreciendo a sus clientes la experiencia de la novia. Unas horas con amiguitas traviesas que parecían animadoras de instituto. $1,500 and $100 bills in my purse. Oh God. I pulled it out. Empezamos a andar juntos, incluso después de haberle pintado el cuadro. Y un día que estábamos en la parte trasera del coche me dice, coge el teléfono, habla con el menda e intenta ayudarlo. Seguramente esté buscando una chica con la que pasar la noche. Me pongo al móvil y la adrenalina me hace, y digo, vale, oiga, tenemos una morena, una rubia. ¿O le gustan las chicas étnicas? Pues eso, hago un negocio de, no sé, 3 o 4 mil. Dice, genial, acabas de ganarte 400 pavos por una llamada de 5 minutos. Te doy el 10%. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo durante un tiempo, oye? Así es como empezó todo. Empecé a trabajar para Jason. We don't get that many calls for Asians. One hot Asian is plenty. We need more blondes, hot blondes. They might look good in person. Maybe they got a shitty photographer, you know? Hot blondes. She's a definite yes. Cuando un empresario se gasta, pongamos, $2,000 en una hora, quiere leer las críticas como si fueras a comprar un coche. ¿Quieres leer las críticas? ¿Cuántos kilómetros por hora alcanza? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Tracción a las 4 ruedas? ¿Cuál es la diferencia entre pagar $1,000 la hora por una joven cuando puedo abrir el Village Voice o mirar la Craigslist y pagar $200 por otra joven? ¿Sabes? Y yo decía, bueno, señor, claro, puede comerse una hamburguesa o puede comer langosta. También con una de las chicas de New York Confidential, que el lunes por la mañana irá a trabajar con una sonrisa en la cara. Va a ganar más dinero para usted y para su familia y luego me volverá a llamar la semana que viene y me va a decir, Herb, ¿puedes mandarme otra hoy? Puede suponer que no están satisfechos sexualmente en su matrimonio, o que hay problemas o lo que quiera que esté pasando, y entonces, ¿qué opción tiene? ¿Se divorcian, separan su familia o buscan, pues eso, van a ver a un acompañante? Una joven era maestra de escuela, otra chica era atleta e intentaba ir a las Olimpiadas. Actrices, cantantes, modelos. Jason daba su tarjeta a todas las chicas que conocía y la mitad de ellas llamaban y la cuarta parte empezaban a trabajar. Algunas chicas me ofrecían dinero, propinas. Algunas chicas me ofrecían sexo. No creo que Ashley me haya dado nunca propina ni sexo. Ashley era Ashley Jumans, más tarde Ashley Jumans Dupree, que se haría famosa por acostarse con Elliot Spitzer. Se inició como acompañante en New York Confidential, donde su nombre de guerra era Victoria. Jason encontró a Ashley contactando directamente con ella. Jason la reclutó en el Hotel Gansevoort. En el Gansevoort, Ashley era camarera y trataba de entrar en la industria musical. Era alegre, era toda felicidad. Era una chica estupenda, chispeante, de 19 años. Era una típica chica estadounidense de ascendencia italiana de Nueva Jersey. A los tíos les encantaba, tendría unas feromonas estupendas o algo así. A las 3 o 4 semanas, su caché subió hasta los $2,000 la hora con un mínimo de 2 horas. Sus críticas eran increíbles también. Creo que obtuvo como 12 puntuaciones consecutivas de 10 sobre 10. Después de hacer nuestra primera cita juntas, le dije, Jason, tienes que reservar a esta chica. En primer lugar es estupenda, pero además tiene un coñito perfecto. El reinado de Ashley acabó cuando en New York Confidential hubo una redada policial. No se detuvo a ningún cliente, pero Hulbert fue acusado de fomentar la prostitución y pasó 8 meses en la... Ashley pasaría a trabajar para servicio de acompañantes.
For every New Yorker who's been ignored, left out, who's been told you can't fight City Hall so many times, they've come to believe it. For every New Yorker without a voice, listen, there's one strong enough for all of us. Durante la mayor parte de nuestra historia hemos hecho la vista gorda ante las violaciones de su deber por parte de los delincuentes de cuello blanco. Es comprensible. Hay algo visceralmente terrorífico en los delitos callejeros. Y hasta que estás a salvo en casa, te preocupas un poco menos por lo que a menudo es algo más amorfo. ¿Cuál es la naturaleza del delito de cuello blanco? Que es un latrocinio más sutil. Spitzer rompió el molde de cómo llevar a cabo un proceso de cuello blanco. Iba a por ellos deprisa y con fuerza, y hacía cosas en periodos de semanas o meses que los reguladores federales tardarían años en hacer. Quería cambiar el sistema, así que cogía los bienes de una empresa o de una persona y los usaba como medio de negociación para instituir reformas, para obligar a la industria a cambiar su manera de hacer negocios. A mucha gente le parecía ultrajante. Spitzer contrató a un equipo de abogados consagrados a su trabajo a los que sedujo su misión. Elliot no temía enfrentarse a los malos de las empresas y creo que la gente agradecía el hecho de que les diera un puñetazo en la nariz si era lo apropiado. El primer día que llegué, Elliot dijo, ¿qué viene ahora? Y yo dije, pues los fondos mutuos, creo. How much will I grow? How strong will I be? In 5 years? In 10 years? Where does my future start? Los fondos mutuos, en teoría, eran un lugar seguro para que los trabajadores invirtiesen su dinero. Pero había rumores de que sofisticados inversores estaban jugando con esos fondos. Me puse a estudiarlos intentando averiguar cómo encarar el asunto. Y cuando estaba inmerso en esto, recibí un aviso. Dejé unos mensajes muy patéticos en el contestador. Denunciar un delito es difícil. Debes ganarte la credibilidad. Tienes que... Parece que te están interrogando. Noreen Harrington tenía una amplia experiencia financiera. Tras 11 años en Goldman Sachs, dirigía el Departamento de Ingresos Fijos Globales del Barclays. Luego pasó a trabajar para Eddie Stern, el hijo de un célebre millonario dedicado a la comida para mascotas. El fondo especulativo de Eddie Stern, Canary Capital, producía resultados espectaculares en un momento en el que el mercado de valores se estaba estancando. Los altos beneficios, decía Harrington, procedían de manipular los fondos mutuos. Estaban haciendo algo sumamente atroz, que era comprar al cierre. En el hipódromo, los clientes apuestan por los caballos antes de empezar la carrera. Pero ¿y si hubiera un club especial que te permitiera apostar a las carreras después de acabar? Había un club así en Wall Street en el que se comerciaba con fondos mutuos. A los fondos mutuos solo se les pone precio una vez al día, justo a las 4 en punto. Así que durante el día llamas y compras un fondo mutuo y te dicen, vale, rellenamos su pedido al precio de las 4 de hoy. Si llamas a las 4 y 5, en teoría te tienen que decir, vale, rellenaremos su pedido al precio de las 4 de mañana. Pero ¿y si pasaba algo, digamos, a las 4 y 5 que hiciera subir el valor del fondo? Si podías como inversor llamar a las 4 y 10 después de haber oído esa noticia, volver y comprarlo al precio de las 4 y esperar a que subiera al día siguiente y venderlo, sacando un dinero en la operación. En un caso fueron a un banco y el banco puso una terminal de gestión en Canary Capital, Eddie Stern. Eddie introducía como 40 operaciones antes de las 4 en punto. Ahora pongamos que son las 10 de la noche. Cancelan las 30 que perdieron dinero y conservan las 10 que ganaron dinero. Y así había un banco trabajando con un cliente, destruyendo los beneficios que se debían a toda la gente de esos fondos. El nombre del banco era Bank of America. Pasamos mucho tiempo diciendo, esto no puede estar pasando porque nadie puede ser tan, pues eso, tan rastrero. Recuerdo que eran como las 9 de la noche y alguien dijo, vaya, acabamos de ganar 10 millones a esa gente. Y yo pienso, ¿cómo comercias con fondos mutuos a las 9 en punto? Eres una veterana con 20 años de experiencia. Cuando Stern se enfrentó a las pruebas que había contra él, llegó al acuerdo de colaborar con la investigación de Spitzer, lo cual puso en marcha la naturaleza depredadora de Wall Street.
Como inversor en el mercado de valores tienes ciertas expectativas. Sabes que hay peces gordos por ahí que seguramente tienen mejor información que tú. Y precisamente para escapar de eso recurres a los fondos mutuos. Y la idea de que había algunos tiburones en el acuario contigo con todos esos millares de pececillos, la verdad es que fue toda una sorpresa. Cursé la primera citación a finales de junio de 2003. Y el 4 de septiembre anunciamos un acuerdo. 3 meses después acabé de hablar con ellos. El que Eliot Spitzer y su gabinete tuvieran autos de procesamiento, acuerdos, fue increíble para mí. Una de las preguntas que me formulan mucho es, ¿creía que jamás volvería a trabajar? Y pienso mucho en esa pregunta porque al hacer esa pregunta quieres decir, si haces un servicio al público y ayudas a 95 millones de personas y evitas un delito, ¿esta industria no te querrá? Mientras Spitzer agitaba la ira popular en Wall Street, a algunas personas les encantó ver que los banqueros se llevaban a casa altos salarios, como reveló el teléfono móvil de uno de los intermediarios del servicio de acompañamiento llamado Emperor's Club. Oigo hablar mucho de las subidas en Wall Street y normalmente eso sería bueno para nosotros. Quizá las cosas mejoren. Cuídate, cielo. Lo de los abogados y los banqueros es cierto. Hay un montón de ellos, pero hay muchos estereotipos, que esto es una especie de ambiente de fiesta enloquecida, que se funciona con drogas, pero generalmente la gente es respetuosa, solo quieren pasar un buen rato con alguien. Muchos clientes míos son más majos conmigo que con muchos hombres con los que he salido. Es más, he dejado de salir en el mundo real, ¿sabe? En parte porque sería complicado y en parte porque ahora soy más exigente. Sinceramente. ¿Sabe? Las fotos de Ashley no salieron a la luz inmediatamente. La historia de Eliot Spitzer se publicó y de repente todos esos medios me llamaban para entrevistarme. ¿Que mi Ashley era nuestra Victoria? ¿Era Kristen? Era, pues eso, todas esas. Tonight, Eliot Spitzer resigns as governor of New York. Where will he find comfort in this difficult time? Me quedé sorprendido cuando pasó todo, pero entonces, cuando vi que la foto de Ashley aparecía en las noticias, me quedé, espera un segundo, ¿sabes? Y me quedé, ay, mi madre, no me lo podía creer. Era la adecuada. The New York Times website identifies Governor Spitzer's mystery call girl as Ashley Alexandra Dupree. En todos los periódicos y la televisión la llamaban la chica de Spitzer. Conocida como Kristen en el Emperor's Club, Ashley Dupree estaba decidida a aprovechar su repentina oportunidad. Está claro que Ashley trataba de hacerse un nombre. Tras estallar el escándalo, la página de MySpace de Ashley con una de sus canciones disponible para descargar superó los 7 millones de visitas. Para ayudarla a medrar en su carrera, reclutó a 2 abogados, un publicista y un equipo de representación. El representante de Ashley concertó una entrevista con Diane Sawyer. Todo el mundo interpretaba su papel. Ashley se vestía de chica buena echada a perder y Diane Sawyer encarnaba a la mamá que la regañaba. You say the work, but you haven't said the words. The work. Prostitution. Escort. Escort. What's the difference? Escort. What's the difference? Alimentó el estereotipo de la puta, que es, pues eso, pobre de mí, tuve una infancia problemática, cometí un error, un montón de chorradas. I can't change the past. I can only try to take what I've learned and apply that to my future. Nos pagan unas escandalosas cantidades de dinero. Ninguna de estas mujeres se ve obligada a hacer esto. Y no son estúpidas. Muchas de las prostitutas profesionales que conozco son mujeres muy inteligentes que no han sufrido abusos, que no tienen trastornos mentales. Solo resulta que creen que este es un trabajo ideal. Y también sus clientes. El teléfono móvil del intermediario del Emperor's Club ofreció una imagen de la lista de pudientes clientes del club. Un ganador del Oscar, directores ejecutivos y banqueros de inversiones de altos vuelos. El club los trataba como emperadores. ¿Y por qué? Ganaban más dinero que los reyes. Disfrutaban saliéndose con la suya con las mujeres y el mundo. Así que no era de extrañar que estuvieran resentidos cuando el fiscal general de Nueva York empezó a dificultar su modo de vida. The Economist magazine calls him Wall Street's scourger in chief.
He's gone from complete anonymity to what Fortune magazine calls the most feared man on Wall Street. Spitzer has deputized himself as the sheriff of Wall Street and is leading the posse for retribution, restitution, and reform. Spitzer apeló tanto a demócratas como a republicanos. Era un liberal partidario de la ley y el orden sin miedo a contraatacar. When you go down to Wall Street, like when you walk into a building on Wall Street, is it like turning the light on in the kitchen and the roaches just scatter everywhere you go? You know, are you a beam of light? It is. There was a day that I had to walk into a hedge fund. Lo que me extrañaba era la cantidad de personas a las que aterrorizaba. Literalmente las aterrorizaba que este hombre fuera tras ellas. Intentaba que la gente se fijara en el problema de los bonos para directivos. Estaba descontrolado. Off the rails. La relación de los bonos de directivos con los bonos del trabajador medio había pasado de un 40 a 1 a un 550 a 1. Los directivos empezaron a coger todo cuanto podían y al final eso iba a destruir nuestra economía, ya que en lugar de dirigir las compañías para crear riqueza a largo plazo e inversiones, todos los juegos que hemos visto, todas esas cosas desde fechar con anterioridad las opciones de compra de acciones hasta maximizar los beneficios a corto plazo sin suficiente inversión a largo plazo, todas esas cosas son cánceres dentro de la economía. Uno de los ejecutivos más ostentosos era el presidente de la bolsa neoyorquina, Dick Grasso, que presumía de tener 10 coches y 3 casas. Viajaba en aviones privados, a menudo flanqueado por guardaespaldas armados. Su trabajo consistía en regular y comercializar el mercado de valores de Nueva York. Grasso, apodado Punky, había sido un estudiante irregular rebotado del instituto que empezó en el parqué y medró a base de trabajo. There's a job opening at the New York Stock Exchange. Chairman Dick Grasso resigned yesterday over the fury raised by his massive pay package. Grasso no solo ganaba un salario medio anual de 14 millones de euros, sino que además su plan de pensiones rondaba los 100 millones de euros. Tras la salida de Grasso, el nuevo presidente de la bolsa llevó el asunto al fiscal general. Hay un estatuto en Nueva York que dice que el valor del sueldo que recibe el director de una organización sin ánimo de lucro debe guardar relación con el valor de los servicios que presta. Me cae bien Dick. Es un tío decente. No prestaba servicios valorados en 100 millones de euros. Quizá lo más perverso de todo sea que la compensación había sido determinada precisamente por los mismos a los que debía regular. I had the most respected group of directors from the corporate and financial world. They exercised their business judgment. They paid me what they believed to be fair and reasonable, which I agree with. Spitzer decidió no ir tras el consejo de Blue Chip International. En lugar de eso, encausó a Grasso y al director del comité de compensación del consejo, Ken Langone. Langone resultaría ser un enemigo formidable. He sido rico y he sido pobre. Ser rico es mejor, se lo digo desde ya. Ken Langone, hijo de un fontanero de Long Island, era cofundador de Home Depot y había amasado una fortuna que superaba los 700 millones de euros. Langone, esforzado filántropo, no era tímido a la hora de pagar bien a la gente. Cuando aprobamos aquel sueldo para Dick, creía verdaderamente que Dick se ganaba cada centavo y más. Spitzer exigió que Grasso devolviera 70 millones de euros. En aquella época, Langone declaró a la revista Fortune: si Grasso devuelve un puto centavo, no volveré a hablarle. Como le habría pasado a cualquiera en su situación, se ofendió y desarrolló una animadversión bastante fuerte hacia mí. El día en que me senté en esta sala y salió en la televisión con esa farsa de rueda de prensa que dio, anunciando que iba por Dick Grasso y a por mí, y dijo todas aquellas cosas malas sobre mí, todo ese teatro de Elliot. You can't pay the head of a not-for-profit that much money. Close to $200 million. It's simply too much, it's not reasonable, it's not right, it violates the law. Era un titular glorioso. Todos esos peces gordos de la industria. Esto es caza mayor. Esto es ir por elefantes. Se puso muy vociferante. Se volvió muy crítico conmigo. Y todo eso es juego limpio. Según mi punto de vista, llevábamos razón y él se equivocaba. Pero repito, fue algo que le afectó sumamente.
En 2004, en la Convención Demócrata Nacional, Spitzer abordó el tema con Jack Welch, exdirector ejecutivo de General Electric. Jack y yo somos muy buenos amigos. Spitzer se acercó a él echando espumarajos por la boca, escupiendo. Estaba como poseído y apuntaba a Jack. Tú, di a tu colega que le voy a clavar una pica en el corazón. No parece una cosa propia del fiscal general de Nueva York. Así que cuando Jack me lo contó, le dije, Jack, hazme un favor, dije, ve a verlo y dile una cosa, procura que sea de acero, porque si es de madera se romperá. El caso se alargó durante años. En 2008, el Tribunal Estatal de Apelación de Nueva York sobreseyó el caso por una extraña razón. Desde que se había entablado la demanda, la Bolsa de Nueva York había abandonado su estatus de organización sin ánimo de lucro. Dick Grasso conservó todo su dinero, pero Elliot se había buscado un enemigo prácticamente con recursos ilimitados, un enemigo que observaba y esperaba cualquier paso en falso. Me gustaría pensar que no soy una persona vengativa. Y un dogma básico de mi fe es el perdón. El mayor daño que Elliot Spitzer me ha hecho es obligarme a desafiar mi fe. No puedo perdonarlo, y debería, pero no puedo. Con Ken Langone, Spitzer se había buscado un poderoso enemigo. Y luego añadió otro cuando la emprendió con Hank Greenberg, presidente de la mayor aseguradora del mundo, AIG. A la edad de 79 años, Maurice Hank Greenberg era el empresario más poderoso del planeta. Bajo su mando, AIG había crecido hasta alcanzar un valor de 110.000 millones de euros con 92.000 empleados. Admirado por sus espectaculares resultados, Greenberg gobernaba su imperio con mano de hierro. Creo que era Luis XIV y los demás eran meros varones. Creo que Hank Greenberg era el epítome del poder de los directores ejecutivos de las corporaciones y, según mi punto de vista, era la persona más poderosa del empresariado estadounidense. La medida del valor de Greenberg era el valor de las acciones de AIG. El ciclo normal de negocio dicta que a veces tus beneficios suben o bajan, pero a Wall Street no le gustaba que las empresas actuaran así. Querían ver un aumento constante de los beneficios. Si ofrecías unos beneficios en constante aumento, te daba un valor de mercado más alto. Así que a Hank Greenberg se le ocurrió un nuevo tipo de seguro que crearía la ilusión de unas ganancias en constante aumento. Las autoridades federales multaron a la AIG de Greenberg con más de 70 millones de euros por ayudar a otras compañías a maquillar su contabilidad. En 2005 parecía que AIG podía estar usando trucos similares para inflar sus propios valores. Cuanto más escarbábamos en AIG, más problemática parecía la compañía en sí. Y el aspecto desconcertante del tema era que aquello parecía venir de la mismísima cima. ¿Y cuándo se enteró de la investigación sobre AIG de Spitzer? Cuando me llegó la citación. Un negocio realizado por Greenberg captó la atención de Spitzer y los investigadores federales. Era un contrato sospechoso entre AIG y Genry, una empresa perteneciente al multimillonario Warren Buffett. Uno de los momentos más desconcertantes de este caso fue cuando surgieron las grabaciones, que eran pruebas fehacientes, abrumadoras, de cómo habían sido exactamente aquellas transacciones. A todo esto, Dick Beatty me llamó un sábado por la mañana a casa y me dijo, vamos a hablar de esto. La Junta quería que yo averiguase lo que pudiera sobre la investigación de Genry. Elliot estaba haciendo footing o algo así un sábado por la mañana. Me reuní con él en el parque. Lo único significativo que me dijo, que yo recuerde, fue que tenían el nombre de Hank en las grabaciones. Hank Greenberg phoned up Ron Ferguson and said, Ron, I need your help. We want to borrow 500 million of reserves off you for a couple of years. Para incrementar el valor de sus acciones, Hank Greenberg quería que pareciera que AIG tenía 350 millones de euros, unos 500 millones de dólares más de los que tenía. La llamada telefónica original era para ver si encontrábamos una carpeta perdida de Ron Ferguson. Lo que pasó después ya no lo sé. Yo no estuve involucrado en los detalles de la transacción.
Hank's phoning him every day to ask how it's going, and the idea now is to go back and say, yes, we've got 500 million of reserves. Clearly, this is a confidential transaction. Yeah. So I'm telling you, this is being handled at the highest levels in AIG. She says it is highly, highly, highly confidential, and if anybody ever hears that, you know, that we're involved, would be in deep shit. Un memorándum escrito a mano lo explicaba todo. Henry fingiría pagar a AIG 350 millones de euros, 500 millones de dólares en 2 plazos por el contrato de un seguro falso. No se corría el riesgo de pagar una reclamación. Para hacer el trato falso, AIG pagaría a Henry unos honorarios de 3,5 millones de euros. No risk for 5 million bucks. Las iniciales de Hank Greenberg, MRG, aparecían por todo el documento. The two people at AIG who are involved are Hank Greenberg and Chris Milton. AIG era una compañía grande. Yo no estaba centrado en la transacción de Henry. There's an old saying that's attributed to Hank Greenberg that I have no reason to doubt, which is that all I ask for is an unfair advantage. Yes. And it sort of gives you... Well, yeah, that tells you something, doesn't it? Yeah. Lo que para Greenberg era una ventaja injusta, para los contables de AIG PricewaterhouseCoopers era maquillar las cuentas. La firma rehusó aceptar las declaraciones financieras de AIG mientras Greenberg fuera director ejecutivo. Hank no fue expulsado por Elliot. Lo que pasó fue que la investigación subsiguiente y los contables al final dijeron, ya no vamos a aceptar esa certificación. Así que la junta directiva está ahí sentada diciendo, Dios mío, ¿qué significa eso? Eso es lo que condujo a la junta a decidir que Hank tenía que irse. Y también otra cuestión. Spitzer exigió que Hank Greenberg testificara bajo juramento. No obstante, los abogados de Greenberg le recomendaron que no testificase a pesar de la política de AIG de despedir a los empleados que no colaborasen con los reguladores. Eso preocupó a mucha gente de la Junta. Querían que él dijera, desde luego que no me voy a acoger a la quinta enmienda, voy a testificar. Creo que Frank, Sark y yo llamamos a Hank y le dijimos que la Junta había tomado la decisión de que se fuera. These are very serious offenses, over $1 billion of accounting frauds that AIG has already acknowledged. That company was a black box run with an iron fist by a CEO who did not tell the public the truth. That is the problem. So does that mean you're moving toward an indictment? No, I didn't say that. It depends what we will prove or can prove that Mr. Greenberg knew at the time. We have powerful evidence. We will proceed with it. It's too bad that the Attorney General doesn't come out from behind his office where he's protected against libel. I wish he'd come out and say these things as a citizen. Spitzer atacó a Greenberg. Y lo vi en la televisión una noche diciendo que Hank Greenberg era un chorizo. John Whitehead había sido héroe de guerra, vicesecretario de Estado y presidente de Goldman Sachs. Y su gabinete continuó filtrando información sobre por qué era un chorizo, sin que se llegara a imputar a Hank. Así que dije, tengo que hacer algo al respecto. Y eso es lo que me llevó a escribir aquel primer artículo. Algo ha salido muy mal si un fiscal general estatal puede salir en la televisión y acusar de fraude a uno de los mejores directores ejecutivos de Estados Unidos y uno de los filántropos más generosos, antes de que se le impute, antes de que el posible acusado tenga ocasión siquiera de saber qué se le imputa, qué ha hecho y, mientras tanto, la investigación sigue su curso. Eso fue lo que me sacó de mis casillas. I had heard of an incident involving former Goldman Sachs chairman John Whitehead. Mr. Whitehead had come out publicly supporting Mr. Greenberg. After that op-ed was published, he received a threatening phone call from Elliot Spitzer. Me hizo un par de preguntas sobre mi artículo y luego fue derecho al grano. Dijo, señor Whitehead, dijo, ahora usted y yo estamos en guerra.
Mire, él había escrito un artículo de opinión. No sé si pronuncié esas palabras o no. Si eso es lo peor que dije, vale. Hay gente que está en guerra conmigo continuamente. Usted ha disparado la primera bala. Usted ha disparado la primera bala, pero créame, al final de esta guerra, yo dispararé la última. Y usted estará muerto. Pues yo creo que no dije eso. O sea, John White, yo no diría, mire, espero que no dijera eso. Me gritaba por el teléfono. Tuvimos una conversación acalorada, lo dejaré así. Fue una conversación privada. Como he dicho, nunca he negado que yo mantengo conversaciones acaloradas en privado. Fui yo soy así. Y creo que a veces es tu forma de hacer las cosas. Dijo, lo destruiré. Y son palabras muy fuertes. Nunca había oído a nadie pronunciar palabras así, ni me lo podía creer. Los arrebatos de Spitzer se convirtieron en legendarios para su personal. Cuando explotaba, sus colaboradores decían que el gemelo malvado de Spitzer, Irwin, les había hecho una visita inesperada. De hecho, un prominente abogado de una buena compañía tuvo una reunión con él. Y ese hombre me dijo cuando salí de su oficina: te juro que vi la palabra maldad en su frente. No me cabe duda, si Hank Greenberg siguiera dirigiendo AIG, no estaría en la situación lamentable en que está hoy. Today, the federal government announced it has once again reworked the bailout of insurance giant AIG. Now the bailout needs a bailout. 2 months after AIG was given that first emergency government loan, it's getting another lifeline. En 2008, AIG estaba en el centro de una debacle económica global. Antes y después de la caída de Greenberg, AIG había vendido seguros por valor de miles de millones de euros a los mayores bancos del mundo para ocultar sus arriesgados juegos con las hipotecas. Cuando los precios de la vivienda se derrumbaron, AIG no pudo pagar las indemnizaciones. Y los contribuyentes estadounidenses pagaron 130.000 millones de euros en un esfuerzo por salvar la economía global de la ruina. Según Greenberg, la culpa de la caída de AIG y de la debacle global se debía a un regulador, Elliot Spitzer. Spitzer me quería fuera. Cuando los políticos se involucran en quién va a dirigir una compañía y quién no, estamos en terreno peligroso en este país. Es la gran mentira, es evidente. Las cuentas se maquillaban en su empresa. Hank Greenberg fue destituido como director ejecutivo por su propia junta cuando vieron los hechos subyacentes de lo que era uno de los mayores fraudes financieros de la historia. I didn't do anything improper. Neither did any of the senior team do anything improper. Then you say to people, if Hank Greenberg had still been there, this would never have happened? It would not have happened. Las mismas prácticas mercantiles que condujeron a estas gigantescas obligaciones que los contribuyentes están pagando ahora comenzaron mientras él estaba allí. Fraudes contables muy significativos, contratos de reaseguros en cuya estructuración él participaba, que fueron considerados ilegales por un jurado federal en Connecticut. 4 personas fueron a la cárcel. Fue considerado conspirador no imputado por el fiscal de aquel caso. Así que el que siga manteniendo que no estaba implicado en los asuntos estructurales es sencillamente una falsedad. Spitzer quería encausar a Greenberg por manipulación financiera, pero fue retirado del caso por el fiscal general de los Estados Unidos, Michael García. Michael García me envió una carta tremenda cuando íbamos a incluir alegaciones significativas sobre Hank Greenberg relativas a nuestra queja contra AIG. Y en ella me decía que me retirase. Y fue un momento de... No quiero decir que en la carta de García hubiera nada impropio. Pero, en resumidas cuentas, decía, no se atreva a acercarse a esto. Estamos haciendo esto en relación con Hank Greenberg. Michael García nunca imputó a Greenberg. En lugar de eso, dirigió la causa que condujo a la caída de Spitzer. Tanto Greenberg como Langone contrataron a empresas de relaciones públicas para ir a por Spitzer y Langone contrató a un investigador privado para que averiguara lo que pudiera. Quiero pasar al tema del Emperor's Club. ¿Cuándo empezó, aproximadamente? En algún momento de 2006. ¿A principios de 2006? Más o menos, sí. Usted volaba lo más alto que podía volar. Y esto es anterior al momento en que estaba bastante seguro de que iba a ser gobernador de Nueva York. ¿No cree usted? Así es. Bueno, la verdad, mire, si quiere decir que las cosas no podían ir mejor desde el punto de vista político, supongo que es cierto.
Y la única metáfora que se me ocurre quizá es la de Ícaro. A quienes los dioses quieren destruir, lo hacen todopoderoso. A friend of mine recently gave me a T-shirt that he claimed he had printed for investment banker friends of his, but he thought I would enjoy it and maybe I could even learn from it. The T-shirt said on its front, "Hubris is terminal." I'm not a kingmaker, but I'm going to call it. You're going to win. I'll tell you why. I'm glad I came tonight. Oh, absolutely, it's done. A comienzos de 2006, el nivel de aceptación de Spitzer superaba el 60%. Había anunciado que se presentaba para gobernador y se predecía que su victoria sería arrolladora. Su carrera era el sueño de cualquier político. No, I was the enforcer. I mean, I was the kid who played left fullback, not because I had real talent, but I took people out. You play hard, you play rough, and hopefully you don't get caught. En torno a esta época, Cecil Sewell, la directora ejecutiva de 22 años del Emperor's Club, recibió una llamada de un nuevo cliente que usaba el nombre de George Fox. En realidad, era Elliot Spitzer. La primera vez que llamó, cogí yo el teléfono. Y llamó y susurraba. Así que creí que era una broma. Pero llamó la otra intermediaria y dije, vale, voy a coger las llamadas. Así que le pasé el teléfono a ella y dije, acabo de hablar con alguien, te dejo que te ocupes tú. Al parecer vio a 3 personas seguidas, una tras otra esa noche, así que parece que no era una broma. Leyendo la revista New York, George Fox, alias Elliot Spitzer, afirma que lo atrajeron las páginas web de los anuncios clasificados y navegando por internet encontró el Emperor's Club. Secret heart, what are you made of? What are you so afraid of? Could it be 3 simple words? Cuando envías a una chica a Chicago por $30.000 la noche, no sientes necesariamente que llevas un negocio de prostitución. Sientes otra cosa. Y por eso creo que andamos algo perdidos en cuanto a la legalidad de la situación. Cecil Sewell dejó la Universidad de Miami cuando se enamoró de Mark Brenner, de 60 años, propietario del Emperor's Club. Pronto lo dirigían juntos. La noche que nos detuvieron, estábamos durmiendo juntos en casa, abrazados. La verdad es que nos queríamos. No solo éramos amantes, sino que también teníamos el negocio. Así que lo teníamos todo en uno. Y yo lo quiero. Aún lo quiero. Sissy, como la llamaban, decidió llevar el Emperor's Club en una dirección más vanguardista. En aquella época, mi mayor prioridad era promover la página web enfocada a la gente idónea, a la clase de chicas idónea, la clase que tiene formación y viene de buenas familias. El número de diamantes que tenía la modelo indicaba no solo su tarifa por hora y por día, sino también la calidad en general de la compañía que podías esperar de ella. Así que si tenía 3 diamantes, su tarifa diaria serían $10.000 y su tarifa por hora serían 1.000. Iba a 1.000, 1.200, 1.500, 2.200, 3.100. Y luego las tarifas diarias que añades un 0. Eso lo hice yo, con precisión matemática, ¿verdad? Pues qué bien. Añade un 0 e irá bien. Teníamos un núcleo de chicas que valorábamos enormemente, que eran las que nos daban beneficios, y luego teníamos una especie de efecto espiral. Ashley costaba $1.000. Desde luego no era del núcleo. Desde luego era una de las chicas de los lados, digamos de las periféricas. Teníamos gente trabajando con nosotros en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Londres, París. Las teníamos por todo el mundo. El cliente más rico de Londres era el duque de Westminster. Una de sus parejas era Sana Brasdes. Ella se bebió una botella entera de champán. Y como no bebe alcohol, se emborrachó. Y cuando se dio cuenta de quién era él, fue a la prensa y fue una metedura de pata, por así decirlo.
Sana había conculcado las normas básicas del club y hubo que despedirla. Empecé a buscar modelos de moda y a la más alta élite financiera como clientes, y yo los reunía y cobraba una tarifa. Ya lo entiendo. Así que esa era la idea. En otras palabras, mientras se presentara como un servicio de contactos, no estaba haciendo nada ilegal. Sí. El hombre conocido como George Fox se convirtió en cliente habitual. ¿Con qué frecuencia veía a Ashley? ¿O Kristen? Bueno, la vio una vez. Y supongo que fue la gran experiencia del Mayflower. Pero fue solo aquella vez. Una vez. How often did you see Governor Spitzer? Legally, I'm not able to answer that question. Court documents say they may have had previous encounters. Los documentos judiciales no decían eso. Ashley Dupree dejó que todo el mundo creyera que era la chica del gobernador. Pero tan solo fue un rollo de una noche captado por un micro en el Hotel Mayflower de Washington. Eso suscita la pregunta, ¿quién más había allí? Había alguien a quien él disfrutaba mucho viendo, y era una chica muy guapa y muy inteligente, y no una modelo de moda. Tenía su propia carrera. Y le gustaba verla frecuentemente. Y de hecho ella fue la primera persona que dijo, este es Elliot Spitzer. La acompañante escogió el nombre de Angelina. Descubrimos quién era y accedió a hablar con nosotros siempre y cuando no desvelara su verdadero nombre, su cara ni su voz. Así que transcribimos su entrevista y contratamos a esta actriz para que transmitiese sus palabras. Usó el nombre de George Fox y contrató una hora en un hotel de Nueva York en el Upper East Side. La primera vez fue todo muy formal. Usted dijo que no estaba muy interesado en la compañía. Cierto. Se está riendo. Es como si... Tiene gracia. Porque él no estaba nada interesado en la compañía. Yo no, por lo que he oído. Recuerdo que pensé que era, siento decirlo tan crudamente, un cliente de los que quieren que su dinero rinda. Dije a la agencia, no quiero volver a ver a esa persona. En lo que parece ser una epidemia de figuras políticas y escándalos sexuales, una cuestión es, ¿por qué? Pues eso. ¿Por qué putas? O sea, ¿por qué? Más que nada porque es, pues eso, ilegal. Repito, no quiero profundizar en... Desde luego no quiero hablar por otros, e incluso en mi propio caso. La verdad es que no quiero hablar de ese tema, salvo para decir que caes en la tentación, del modo que quizá parece más sencillo y quizá en cierto sentido retorcido es menos dañino. ¿Menos dañino? ¿Cómo? Que tener aventuras o relaciones, que es algo muy diferente. ¿Que tener, perdón, tener qué? Que tener relaciones, que es algo diferente. ¿Quieres decir que hay algún tipo de emoción? Tal vez, sí. Elliot Spitzer había dado el primer paso hacia su doble vida. Acababa de entrar en un mundo que hasta entonces solo había visto desde fuera, como fiscal. En abril de 2004, tras realizar escuchas en un club social de Staten Island, Spitzer ayudó al FBI y a la policía neoyorquina a acabar con una trama de prostitución de lujo. Él sabía cómo se había hecho. También sabía que su vida iba a volverse más pública que nunca. If we're ever going to reform Albany, it's going to start on November 7th, Election Day. Because if one man can stand up to the powerful, so can you. He'll ask, and you'll answer. And with one collective roar, we'll wake this state government right out of its long sleep. And on that day, government will stop being that thing we complain about and start being that thing we can do something about.
Cuando empecé a hacer los anuncios de la campaña de Elliot, todo el mundo estaba entusiasmadísimo, ya que todos teníamos la sensación de trabajar para un candidato, de los que solo surgen, no sé, una vez cada 20 años. Pues eso, cada 30 años. Se me ocurrió la frase de volver la pasión a Albany. A los neoyorquinos no les gusta la ira, pero a todo neoyorquino le gusta la pasión. Hilda Wall Spitzer persuadió a su marido para que contratara a Jimmy Siegel. Pensaba que Siegel tenía la capacidad para encauzar el estilo severo y combativo de Spitzer para una campaña emotiva y populista. No creo que ella se casara pensando en convertirse en la esposa de un político, pero creo que acabó gozando mucho de la campaña. Era estupendo trabajar con ella y era una persona de lo más maja y se preocupaba mucho, creía mucho en él y creía en esta causa. En la era previa a Barack Obama, se podía decir que Elliot era el político demócrata más prominente de Estados Unidos en aquella época. En el mundo de la política era casi como trabajar con una estrella del rock. Ladies and gentlemen, I present to you the governor-elect of the state of New York, the Honorable Eliot Spitzer. Batiendo el récord con un 69% de votos, Eliot Spitzer tenía respaldo popular para hacer grandes cambios. Together, let's build that one New York. Let's walk toward that better day. Thank you, and God bless the great state of New York. Aquí estaba, ya era gobernador de Nueva York, el rey del mundo. Es el futuro presidente de los Estados Unidos. Eliot Spitzer va a arreglar este estado y luego irá a Washington y eso mismo que ha hecho por Nueva York lo hará por Estados Unidos. Eso es lo que pensaba todo el mundo. La gente me decía antes de ganar, haz con Albany lo que has hecho con Wall Street. Y lo intentamos. Nos pusimos a ello con una determinación inédita en la cultura de Albany. La sede de la gobernación de Albany era un monumento a la corrupción. El edificio gubernativo más caro de Estados Unidos era como la legislatura. Un marasmo de despilfarro, fraude y sobornos. Las gárgolas de los muros hechizaban el lugar. El laberinto de grandiosas escaleras por las que transitaban intereses muy especiales robaba a los legisladores cualquier idea de perspectiva. Es como un grabado de Escher. No sabes si subes o bajas, si es izquierda o derecha. La mente se te pone patas arriba en ese edificio. Creo que a lo largo de los años algunos lo han considerado muy apropiadamente una metáfora de la naturaleza laberíntica de la política neoyorquina. It's time for Live from the State Capitol with Fred Dicker. Fred Dicker, del New York Post, era un veterano que llevaba 25 años en Albany. Well, this is Fred Dicker live at the State Capitol. Welcome. What a beautiful day. It's going to be even more beautiful. Dicker, profundamente conservador, se enorgullecía de autodenominarse una puya que da igualdad de oportunidades, ya que atacaba a quien quiera que estuviera en el cargo. Elliot Spitzer, que no aguanta mucho a los tontos, trataba con otra rama del gobierno, la legislatura, que podía bloquearlo a cada momento como si él pudiera meterse con ellos como si fueran ejecutivos de Wall Street. Pues se revolvieron y se revolvieron con fuerza. El hombre que con más fuerza se revolvió fue el líder republicano del Senado, Joe Bruno. Al encantador negociador de la vieja escuela no le interesaban mucho las reformas de Spitzer. Él pensaba que era el segundo advenimiento de Jesús y que iba a obligar a todo el mundo a hacer lo que él quisiera. Creo que empezó a pensar casi de un modo dictatorial en su fuero interno. No fue pan comido. No iba a ser tan fácil como instruir un caso legal, presentárselo a una comisión legal y obtener una resolución. Esto es un proceso político que es mucho más complicado, es un ajedrez tridimensional. El ajedrez no era el juego de Joe Bruno. El ex campeón de boxeo sabía cuándo esquivar, cuándo contraatacar y a veces cómo amañar un combate. En el Senado tenía un fondo discrecional anual de 60 millones de euros para repartirlos por el Estado como si fuera un fertilizante político. En 2007 el FBI estaba investigándolo por corrupción. Se decía que Joe quería irse de un modo airoso. Me dijo repetidamente, somos socios, vamos a hacer bien las cosas. Pero no sabía negociar, no sabía llegar a acuerdos. Spitzer atacó a Albany de frente.
Al principio obtuvo algunas grandes victorias, pero para aprobar sus primeros presupuestos tuvo que jugar al estilo de Joe Bruno, intercambiando favores en acuerdos secretos. Cuando hicimos los presupuestos, cuando me reuní con él, esto se iba, esto se iba, esto entraba, nos dimos la mano y se hizo cara a cara. Francamente, lo criticaron por plegarse a algunas de nuestras necesidades. La prensa lo puso a caldo por eso. Spitzer respondió insistiendo precisamente en algo muy detestado por los políticos de Albany: los debates abiertos y racionales. Thank you to everybody for being here in what is now, I think, our fifth in what will be a continuing effort to meet, to forge consensus on issues, raise issues, frame an agenda. Spitzer quería que los debates fueran como las cenas en la mesa de su padre, pero Joe Bruno era la espina en el costado de Elliot. But, Governor, I mean, again, I say this very respectfully. That is nuts. Lo que quería era que te sentases ahí como alumnos con el profesor y asintieras mientras te echaba la charla y pontificaba. Pues el gobierno no funciona así. Joe, I'm now going to tell you something very simple. This is my room. You're not going to now derail us from a conversation about energy which we were just having. This has been a useful... I thought you concluded. Y le dije varias veces, le dije, ¿qué demonios le pasa? Comprenderá que necesita la cooperación de la legislatura de ambas casas. Y dijo, bueno, estamos en guerra. Esto es una guerra. Y lo dijo como si fuera un niño grande. Fue elegido para ir a Albany y cambiar la tendencia de 30 años de declive en el Estado, para reformar el gobierno del Estado y hacer algo con la economía, que desde hacía décadas estaba en lenta decadencia en el Estado de Nueva York. Tenía temperamento, tenía pasión. Su política era centrada y estaba bien concebida en su ejecución. Es lo que quería la gente que se hiciera. While I'm a steamroller, babe, I'm bound to roll all over you. Sí, bueno, me dijeron que el gobernador Spitzer acababa de hablar por teléfono con Jim Tedisco, el líder de las minorías, y le había dicho que más le valía seguir sus instrucciones en lo que intentaba hacer o sería blanco de las iras del gobernador, algo que describió como una puta apisonadora. Estaba pensando en James Taylor y su famosa canción. Es una frase que, sinceramente, usé con buen humor con Jim Tedisco y francamente dije, ¿sabe qué? No queremos ser la apisonadora. Fue en ese contexto. Cuando dijo, soy una puta apisonadora, o sea, lo decía en serio. La emprendió con su propio partido cuando se opuso reñidamente al interventor del Estado que había escogido. Así que ambas casas de la legislatura, una de su partido, otra del otro partido, empezaron a pensar, ahí va, este tipo no sabe jugar con otros. Los demócratas llegaban aquí y decían que no soportaban al gobernador. Decían que amaban a Joe Bruno, el republicano, porque se enfrentaba al gobernador. La apisonadora no es rival para esa chica, eso se lo digo desde ya. Now I'm a napalm bomb, babe, just guaranteed to blow your mind. Algunos de los políticos de la vieja guardia comprendían muy bien la naturaleza humana. Y creo que la idea de Elliot era obligarlos a hacer lo que debían, pero el sistema no funciona así. Yo le decía, jefe, este sistema está montado de modo que solo son posibles cambios graduales. Y él se ponía, me cago en... No, ¿qué va? Y el resultado que eso produjo es que empezó a saltarse al señor Bruno para hablar con senadores concretos del Estado. El señor Bruno se lo tomó como un acto hostil. Rápidamente anuncia en público que va a derrocarme como líder, que soy historia, y que la mayoría republicana va a dejar de existir y va a eliminarnos. Yo dije algo así como, ¿sabe? He estado maleantes y matones toda mi vida. Usted no es más que un aficionado. Si cree que me va a fastidiar, no lo conseguirá. Sabíamos que iban a atacarnos con fuerza si alguna vez dábamos un traspié. Dijo, tiene razón. Si alguna vez caemos, nos darán una patada en los huevos, que es por lo que fue tan sorprendente su caída. ¿Empezó a parecerle que era posible que lo atraparan o ni siquiera se le ocurrió en algún momento dado? No, pues claro que sí. Pues claro que sí.
lidias con ello y ya está. ¿Cómo lidió con aquello? Ese es uno de esos misterios de la mente humana, supongo. No creo que pueda responder a esa pregunta porque no creo que lo sepa. Recibí una llamada meses después y era una especie de tema de última hora. Era en el Hotel Waldorf. Se presentó con una gorra de béisbol, evidentemente para que no lo reconocieran. Y me quedé, pues eso, no me digas que es ese tío otra vez. Aquella segunda vez fui bastante directa con él. Me puse, nos vamos a sentar y vamos a charlar y a pasar un buen ratito. Y acabaron siendo 2 horas divertidas. Creía que era Elliot Spitzer, pero no podía estar totalmente segura. Así que lo busqué en los periódicos. Y fue en aquel momento cuando dije a la gente que llevaba a la agencia, ¿sabéis quién es este tío, verdad? Y dijeron que no. Se ocultaba, no quería que nadie supiera quién era. Era sumamente paranoico, sabía que su carrera política estaba en juego. Y al final el vicio prevaleció sobre la virtud, no pudo controlarse. No sé, recuerdo una vez que él quería reservar una cita. Y recuerdo que me dije, este hombre es de lo más paranoico, se va a buscar complicaciones. Porque se las estaba buscando. O sea, macho, si estás tan preocupado por lo que haces, no lo hagas. Ya solo sacarle un depósito fue un problema. Para reservar una cita fuera de la ciudad tenías que pagar por adelantado. Así que él tenía que enviar una orden de pago. Y le dijimos, bueno, ¿por qué no ingresa tal cantidad en el banco si quiere verla mañana? Y no recibiremos el pago hasta mañana. Y me dijo, no puede ir al banco. Nunca reconocí que supiera quién era. Pero él sabía que lo sabía. Empezó a solicitarme. Lo vi fuera de Nueva York, en Palm Beach, Puerto Rico, Dallas, Washington. Siempre era muy reservado en lo que decía. Yo me empeñaba en mantener una conversación antes de empezar. Yo pensaba, lo que me estoy aprovechando de esto, porque es muy listo e interesante. Yo despotricaba sobre lo que iba mal en la ciudad de Nueva York y debía arreglarse. Y él me escuchaba. Cuando lo veía por ahí con su mujer, con sus hijos, parecía que lo tenía todo controlado. Lo raro de Elliot Spitzer era que pudiera ser agradable y encantador y actuar con mucho cariño. Cuando nos dijeron que mi mujer estaba gravemente enferma, me llamó varias veces. Y aquello fue en el clímax de nuestros peores enfrentamientos. No pudo ser más agradable, pero cuando vino a por mí en lo que se denominó Troopergate, entonces se vio claro que aquel hombre lo que quería era destruirme. En la guerra Spitzer-Bruno, la mayor batalla fue el Troopergate, un escándalo por el uso abusivo con fines políticos de la policía estatal. Fue un ataque contra Bruno que tuvo un efecto boomerang sobre Spitzer. Fue un domingo y estaba leyendo el periódico local, el Albany Times Union, y había un artículo en primera plana en el que se sugería que Bruno se había aprovechado de los helicópteros y otros medios de la policía estatal para usos personales y políticos. Sacamos a la luz documentos públicos sobre el uso de aeronaves. Fue una historia de un día, pero la gente del señor Bruno hizo una hábil maniobra de comunicación y dijeron que esos papeles no suelen hacerse públicos. Ah, aquí hay espionaje, se está jugando sucio. The allegations are that the executive conspired to use the state police, state resources, to literally spy on a colleague in government. Me dijeron, no comentes nada, no respondas. Y yo insistía, debemos responder. Estamos perdiendo mucho terreno en las relaciones públicas, no plantándonos y diciendo lo ridículas que son esas alegaciones. Why wouldn't he answer questions under oath? What's the explanation for that, Governor? Fred, and was it on the advice of counsel in your agency, in the executive chamber? Was he advised not to do it? Fred, as I've said very clearly, the investigation was one where they asked for information. The question is, why didn't he answer the question? I've answered the question. Fue una rueda de prensa de locos en la que Spitzer afirmó que no tenía nada que ver con el Troopergate y que apenas si sabía nada del tema.
Spitzer fingió que la filtración había sido idea de Darren Dobb y lo cesó. Pero lo cierto es que él había dicho a Dobb que publicase los expedientes sobre Bruno y sugirió cómo. La famosa cita a la que se refiere es méteselo por el culo empujando con un atizador al rojo. Las investigaciones afectaron al gabinete de Spitzer y crearon la percepción por parte de la opinión pública de que había abusado de su poder, aunque en realidad la controversia fue una cortina de humo que ocultó la corrupción de Bruno. Aquel tipo, Bruno, en resumidas cuentas, iba a los actos de su partido y procuraba hacer una llamada de 2 segundos a algún tipo del sindicato de electricistas para luego poder decir, no, era un asunto estatal. En lo que a mí me concierne, es un fraude integral y un infundio. Pues eso, con uno de los capitolios estatales más corruptos. Estamos investigando si hubo filtración o no a un periodista. Dios mío, se había cometido un delito. Es una broma de las más gordas. Un cuidadoso examen de la agenda de viajes de Bruno reveló que la policía estatal llevó a Bruno a multitud de visitas en las que se vio con enemigos políticos de Spitzer, incluido un viaje a CV Star en la oficina de Hank Greenberg. ¿Recuerda que el senador Joe Bruno viniera a verlo? Sí, Joe Bruno venía a verme de vez en cuando. Siempre están intentando sacar dinero. Cuando venía, ¿hablaban de Spitzer? No recuerdo. No creo. Si lo hicimos, no fue un tema importante de nuestra conversación. Los enemigos de Spitzer empezaban a hablar entre sí. Para impulsar el ataque contra Spitzer, Joe Bruno contrató a un estratega político que se regocijaba de su reputación de ser el más notorio tramposo del país, Roger Stone. Aquí tienen a Don Limpio, el sheriff de Wall Street, alguien cuya ética es su sello distintivo, acusando a Bruno de corrupción. Es un tirano, un megalómano, un aspirante a dictador que realmente cree que si estás en el gobierno tienes derecho, por obtener un montón de votos o por haber nacido con el privilegio, a dar órdenes y a que la gente haga lo que dices. Stone era una figura legendaria. Llevaba el pelo teñido. Era un veleta, literalmente. Y los periodistas lo consideraban una buena pieza. Pero le tenían cierto afecto, ya que no se llamaba engaño sobre el hecho de que era un personaje de tan escasa calidad. Aún en las propias filas republicanas lo consideraban un embaucador. Eso sí, no lo motejaban de lunático. Pero creo que solo estaba loco en apariencia y era muy listo. Claro, creo en la excentricidad en la política porque tienes que obtener la atención de la gente en un mundo en el que hay mucha competencia por atraerse la atención políticamente. Y luego está el resto de la vida, los deportes, la comida, el entretenimiento. Sea en lo que sea, compites por todo eso porque la política, como todas esas cosas, es un entretenimiento. En 1996, Stone fue despedido de la campaña presidencial de Dole cuando se descubrió que él y su mujer se anunciaban para intercambios de pareja. Buscamos parejas similares, decía el anuncio, u hombres solos, musculosos y bien dotados. Pero eso no detuvo a Roger. Aquel hombre elegante en el vestir con debilidad por los martinis se reinventó como encantador agente secreto con licencia para matar. Se jactaba de su cuerpo político y de su propio cuerpo. Justo bajo el cuello llevaba tatuado a su héroe, Richard Nixon. Tan solo unas semanas después de que Bruno contratara a Stone, alguien dejó un misterioso mensaje de voz en el teléfono del padre de Spitzer de 80 años. This is a message for Bernard Spitzer. You will be subpoenaed to testify before the Senate Committee on Investigations on your shady campaign loans. If you resist the subpoena, you will be arrested and brought to Albany. And there's not a goddamn thing your phony, psycho, piece of shit son can do about it. Bernie, your phony loans are about to catch up with you. You will be forced to tell the truth, and the fact that your son's a pathological liar will be known to all. Invertimos algún tiempo y esfuerzo en averiguar de dónde venía. Y venía de un apartamento alquilado por él o una empresa que le pertenecía. ¿Y la voz? Pudimos comparar la voz del mensaje que había dejado en el contestador con apariciones suyas en la tele. Y un analista de voces nos dijo, sí, es la misma voz. Y la gente que lo conocía dijo, sí, es la voz de Roger Stone. Lo misterioso es que la grabación sonaba como yo. Al final, los investigadores privados que había contratado determinaron que habían pinchado mi teléfono del 40 de Central Park South. Ahora creo que una unidad incontrolada de la Policía Estatal de Nueva York, siguiendo instrucciones de Elliot Spitzer, que sabía que le habíamos dado una tunda con el Troopergate, escuchaba mis llamadas. En otras palabras, creo que la grabación fue un montaje de corta y pega. Fue una trampa.
El FBI llamó al despacho de mi padre y le pidió pasarse. El 6 de septiembre de 2007, el agente Katzman del FBI visitó a Bernard Spitzer en su despacho de Manhattan. Las preguntas no se centraron mucho en lo que Roger Stone había hecho, o presuntamente había hecho, ni en los asuntos relativos a la llamada. Fueron más bien sobre mí. En retrospectiva, ¿pensó algo sobre eso? Pues en retrospectiva se me ha pasado por la cabeza. ¿Y en qué sentido se le ha pasado por la cabeza desde entonces? Bueno, me pregunto si era parte de la investigación que condujo a mi caída. El FBI se presentó en mi apartamento. Aparecieron a las 8 de la mañana y dijeron, queremos hablar con usted, creemos que sabe de qué va esto. Agente Katzman era el nombre del tipo. No era muy majo. Stone dijo que el FBI también había contactado con él y que quería hablar. No pudimos conseguir una confirmación de sobre qué querían hablar y decliné tener esa entrevista por consejo de mi abogado. Bruno despidió a Stone por la llamada telefónica. Pero Stone confirma que luego fue contratado por ricos y motivados republicanos para que siguiera los pormenores de Spitzer. Pocos meses después, Rich Vaughn, secretario del gobernador, recibió un email de la empresa de asesoría de Stone. La cuestión es, ¿cómo comenzó la investigación sobre Spitzer? El gobierno afirma que descubrió una transferencia sospechosa de varios miles de dólares. Para mí lo interesante es que todo viene de una simple transferencia que, digamos, los alertó. Un informe de actividades sospechosas. Cada día se archivan miles de ellos. La Cámara Federal de Compensación recibe 3.400 informes de actividades sospechosas diarios. Alguien tuvo que tomarse mucho interés en esta transacción en concreto y procuró que se le prestara mucha atención para que al final fuera la base de un caso. El informe fue enviado por el North Fork Bank después de que Spitzer pidiera al banco que eliminase su nombre de una transferencia a favor de algo llamado QAT Consulting. Yo creo que ni siquiera sabían que era QAT Consulting y que llamaron a la oficina de Morgenthau. Robert Morgenthau, fiscal del distrito de Manhattan, se quedó sorprendido cuando el gobierno federal le pidió ayuda para perseguir los servicios de acompañamiento. Los federales no se dedicaban a los casos de prostitución. También preguntaron inocentemente si era habitual ir a por los clientes. La respuesta de la oficina de Morgenthau fue que no. Cuando descubrieron que era una red de prostitución, yo creo que se encontraron en una encrucijada. Cuando te das cuenta de que no es más que un gobernador con un calentón, lo más que vas a sacar de esto es una noticia y una dimisión. Creo que el gobierno tiene cosas mejores que hacer. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York era Michael García, el hombre que se había enfrentado con Spitzer por la investigación sobre Hank Greenberg. La oficina de García, normalmente centrada en terroristas, mafiosos y Wall Street, de pronto invertía enormes recursos en ir a por un pequeño servicio de acompañamiento. García era republicano. ¿Era un golpe político? La investigación a Spitzer comenzó en el preciso momento en el que el Departamento de Justicia estaba involucrado en un gran escándalo. Y la cuestión era si el Departamento de Justicia contrataba y despedía a los fiscales federales con criterios políticos y si iba a por poderosos demócratas para librarse de ellos. La única actividad bancaria que parecía interesarles era la actividad bancaria de Elliot Spitzer en el momento en que nos hundíamos más y más profundamente en el horrendo escándalo bancario que convulsionaba el país. Actividades bancarias sospechosas de Elliot Spitzer y el gobierno estadounidense seguía la pista. Tras notificárselo a sus superiores de Washington, la oficina del fiscal federal obtuvo permiso para intervenir los teléfonos y los emails del Emperor's Club. La noche anterior, como a las 8, estamos los dos sentados ante nuestros ordenadores. Y toda esa información, la información sobre nuestros clientes, está siendo extraída de los ordenadores y nos quedamos, ¡ay, Dios mío! ¿Tenemos piratas informáticos? Nos bajamos un programa de encriptación y tratamos de salvar nuestra información, la que quedaba. Y luego nos acostamos como siempre. Ella a las 6:30 de la mañana, ¡bam, bam, bam! Es el FBI. Vale, sorpresa.
Desde luego no estaba preparada para que me despertaran a las 6:30 de la mañana y que entrara el FBI con chalecos antibalas preguntándome si hay armas de fuego en casa. Y yo lo único que pienso es, esa pasta nos va a meter en un lío. Sisi y Mark Brenner tenían unos 700.000 euros, $1 millón en efectivo en una caja de caudales. El tipo entró, uno de los hombres del FBI entró y se puso, vamos a cerrar el Emperor's Club VIP. Y yo me quedé, Dios mío, mi estómago, mi todo, mi bebé. Era surrealista, porque era como mi hijo. En resumidas cuentas, lo que pasó aquí fue, en términos federales, una infracción de la ley Mann. La ley Mann, conocida como la ley de las esclavas blancas, ilegalizaba transportar mujeres atravesando fronteras estatales con propósitos inmorales. Por eso a los fiscales federales les interesaban tanto las citas fuera de la ciudad con Angelina y Ashley. En los últimos años se ha usado para perseguir a las redes de prostitución infantil. Nunca se ha usado para perseguir a los puteros o clientes. Tenemos que contemplar los estatutos en cuanto a regulaciones para hacer cumplir la ley. ¿Este estatuto se hace cumplir uniformemente en todo el país? Y la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué el Departamento de Justicia aceptó el caso? Tras meses de investigar a Spitzer, los ayudantes de Michael García de repente enviaron emails a Washington recabando apoyo para usar la ley Mann. Las escuchas revelaron cuántos clientes habían pagado los servicios de acompañamiento en todo el mundo. Pero el despacho de García solo estaba interesado en perseguir a uno de los clientes. Me presionaron, como hacen en la tele. Y dijeron, sabemos que trabajas para la agencia y queremos que veas unas fotos y nos digas si reconoces a alguien. Y eso hice. Y Elliot Spitzer estaba ahí. Y dije, sí, lo reconocí, sí, lo había visto. Y dije, ¿tendría que buscarme un abogado? Y dijeron, bueno, queremos que esto sea confidencial. Lo principal de la reunión es que fueron muy insistentes y me presionaron de un modo muy incómodo para que reconociera que me había acostado con Elliot Spitzer. ¿Por qué él? ¿Y por qué no cualquier otro? No hay más que comparar este caso con el caso Madam de Washington y fijarse en el modo en que se comportaron los fiscales en Washington y en cómo se comportaron en Nueva York. Y es como el día y la noche. Están dejando claro constantemente que no, que solo van a por los proxenetas, que no van a por el negocio. No nos interesan los clientes. En el caso Madam, 2 republicanos prominentes fueron descubiertos contratando servicios de acompañamiento en Washington. El senador David Vitter había contratado acompañantes durante unas votaciones siendo congresista. Se disculpó, pero no dimitió. David Vitter continúa sentado en el Senado, no se fue, ni el gobierno federal lo presionó para que se fuera. ¿Y qué diferencia hay entre estos casos? Un caso implica a 2 republicanos prominentes y el otro implica a un demócrata. Esa es la única diferencia, francamente. La pregunta seguía siendo, ¿cómo se enteró el gobierno estadounidense del asunto de Spitzer? ¿El FBI recibió un soplo de algún enemigo de Spitzer? Yo estaba en un club privado, un club para adultos de Miami, llamado Miami Velvet. Había una mujer en la barra, yo estaba en la barra. Iniciamos una conversación y le pregunté qué hacía. Y dijo que era acompañante profesional, pero que aquella noche no trabajaba. Y yo dije, bueno, ¿quiénes son sus clientes? ¿Qué clase de clientes tienes? Tenía atletas, tenía peces gordos de la industria, tenía empresarios importantes, tenía políticos y demás. Y le dije, bueno, ¿cómo quién? Ella dijo, hace poco tuve una cita con el gobernador de Nueva Jersey. Yo dije, ¿John Corsain? ¿Has tenido una cita con John Corsain? Ella dijo, ¿quién es ese? Yo tuve una cita con Elliot Spitzer. Yo dije, no, Elliot Spitzer es el gobernador de Nueva York, no de Nueva Jersey. Ella dijo, ya, bueno, no me va la política. Yo dije, ¿hubo algo más que fuera curioso? Y dijo, bueno, es un poco raro. Yo dije, ¿qué quieres decir? Ella dijo, llevaba unos calcetines negros y no se los quitó en todo el rato. Y yo le pregunto, ¿qué clase de tío folla con los calcetines puestos? Lo de los calcetines negros no es cierto. Llevaba calcetines bajos y se los quitaba.
Al día siguiente hablé con mis abogados y les pedí que contactaran con el FBI y les dijeran lo que sabíamos mediante una carta formal. Ahora bien, yo no digo que esto fuera una revelación para los federales. Quizá fuera una pieza del puzzle que estaban haciendo, quizá provocase el inicio de una investigación en un aspecto que no habían contemplado. No tengo ni idea y no he afirmado nada. El FBI insiste en que nunca ha recibido una carta del abogado de Stone. No era una adicción, era un deseo. La necesidad de hallar una válvula de escape fuera del asfixiante mundo en que vivía. ¿Había encontrado el modo de compartimentar esto totalmente? O sea que esto estaba aquí y... Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué era lo bueno de esto, por así decirlo, según su punto de vista? Mire, no quiero entrar en eso, pero no afectaba a la gobernación. Y de hecho puedo decir con total certeza que en febrero o marzo de 2008 la gente empezó a decir, espera, su estrategia funciona. Estábamos ganando la carrera política, estábamos cumpliendo la agenda económica. La gente empezaba a ver que la partida de ajedrez iba bien. Join me in good faith. I will meet you with an open hand, for we will realize this opportunity best if we work together in a spirit of cooperation. Habíamos pasado por mucho y había dado un discurso sobre el estado del Estado muy exitoso. Habíamos hecho un gran anuncio sobre el presupuesto y la verdad creíamos que íbamos a triunfar. De hecho, estábamos en un bar y uno de los asesores del gobernador levantó su copa en lo que seguro que fue el momento que nos ahogó a todos y dijo, por el éxito. Pues no tuvimos éxito. This prostitution business, referred to as the Emperor's Club VIP, was an international organization. There are El 6 de marzo, el Departamento de Justicia incausó a las 4 personas que dirigían el Emperor's Club. Dos cosas captaron la atención de la prensa: los elevados precios pagados a las acompañantes y la sumamente desusada aparición en un caso de prostitución de miembros de la unidad de corrupción del Departamento de Justicia. ¿Cuándo se dio cuenta de que iba a tener un grave problema político? El jueves, cuando se anunció que se imputaba al Emperor's Club. Y cuando surgió aquello, ¿qué pensó usted? Dije, esto es un problema. Las escuchas del FBI en el Emperor's Club interceptaron más de 5.000 llamadas telefónicas y SMS y más de 6.000 emails. Sabían dónde había estado. Tenían fechas y horas. En un viaje, la mediadora y yo nos estuvimos mandando mensajes. Ella decía, ya ha llegado y está listo para verte. Y yo decía, vale, ya voy para allá. Dijeron, mire, lo sabemos todo sobre usted. Sabemos que estuvo en tal hotel a tal hora y que 10 minutos después estuvo aquí. Lo sabemos. La lista de imputaciones contra el Emperor's Club, el acta de procesamiento, era sorprendentemente detallada. Literariamente estaba confeccionada como un relato de misterio, lleno de pistas. Intrigaba al lector con unas cuantas frases sobre los clientes del 1 al 8 y luego ofrecía 5 fascinantes páginas sobre el cliente número 9 y su única cita con Kristen, también conocida como Ashley Dupree, en el Hotel Mayflower de Washington. El auto estaba plagado de detalles cruciales que permitían a la prensa descubrir fácilmente quién era el cliente número 9. El Times ganó un premio Pulitzer porque hizo cosas como ir a todos los hoteles importantes de Washington y descubrir quién había estado en tal suite de tal hotel, porque no sabían qué hotel era. El auto de procesamiento estaba lleno de tórridas bromas sexuales y preocupaciones sobre si el cliente era difícil o incluso si era precavido. El escrito estaba destinado a condenar al acusado o a avergonzar al cliente. Un tipo del FBI, rubio y con bigote, mencionó algo de las escuchas. Dijo que había oído que a veces me pedían que llevara juguetes sexuales. Y el tío no paraba de presionarme.
Era como si quisiera obtener información sobre guarradas sexuales o algo jugoso que hubiese pasado, como si al gobernador le gustaba algo. Y yo le dije sin cortarme, no veo qué relevancia tiene esto para su investigación y para encausar a quien quieren encausar. No había nada. Tal vez lencería sexy o algo así, pero eso es lo único que llevé. Hubo varias filtraciones en este caso. La más obvia fue al New York Times, pero un par de canales de televisión de Nueva York también dieron la noticia y el Albany Times Union recibió el auto del caso del Emperor's Club y su reportero recibió la orden explícita de fijarse en el cliente número 9 y le dijeron que era un pudiente cargo público de Nueva York. Elliot Spitzer no fue acusado de ningún delito. Así que te preguntas si en algún momento el propósito de la investigación pasó a ser la filtración. Some breaking news this afternoon. The New York Times is reporting that Governor Eliot Spitzer of New York has informed some of his senior administration officials that he had been involved in a prostitution ring. Suspendí la rueda de prensa. Fuimos todos a mi despacho, toda la prensa, y pusimos la tele. Cheers erupted on trading floors around the city as word spread of Governor Spitzer's stunning downfall. Some traders reportedly broke out bottles of champagne to celebrate. No fueron los únicos. 4 clientes del Club 21 afirmaron que habían visto a Dick Grasso, Hank Greenberg y a Ken Langone celebrando la debacle de Spitzer con una Magnum de champán. You say that you were surprised by this news? Not at all. I had no doubt about his lack of character and integrity. It would only be a matter of time. I didn't think he'd do it this soon, or the way he did it. Sabemos que Ken Langone declaró a la CNBC poco después del estallido de esto que tenía un amigo que estaba en la oficina de correos. I know for sure. He went himself to a post office and bought $2,800 worth of mail orders to send to the hooker. How do you know that? I know it. ¿Por qué la CNBC le pone un micro delante? Porque era el enemigo número 1. Ahora le toca el turno a Spitzer, y el tío que va detrás de él esperando para comprar una orden de pago, ve que Spitzer va y compra órdenes de pago por valor de $18,000. Okay, so you're saying that he said he had a friend who stood behind Eliot Spitzer in the post office line, overheard him sending a money order for a prostitute. I mean, this is too amazing to be true. Fue una coincidencia total que me contaran esto una hora antes. Es obra de Dios, se lo digo yo. Es Dios que dice, aquí tienes un dinerillo. A no ser que creas que Ken Langone tiene amigos que lo llaman desde oficinas de correos, me da en la nariz que fue alguien más próximo a él que un amigo. ¿Qué quiere decir con alguien más próximo a él que un amigo? Un empleado, un asesor, pues eso. Alguien que había contratado para estar allí. Es lo que me da en la nariz. Pero, a ver, ¿lo sé? ¿Nos va a decir eso? Dijo que fue un amigo. ¿Por qué ofreció esa información? No podía reprimirse de jactarse. No tenía a nadie espiándolo. No tenía gente yendo tras él. Nada de eso. Yo lo sabía antes que vosotros. Bueno, ¿cómo lo sabía? Pues no sé, pero hablé del tema con el gobernador, y al gobernador le daba la impresión de estar vigilado. Creía que lo tenían vigilado. El día que testifiqué, al salir del juzgado, de pronto había periodistas por todas partes. Nos fuimos derechos al bar. Me tomé un par de copas. Estaba sentada en la barra y un periodista se sentó a mi lado y dijo, ¿qué opina de la noticia sobre Eliot Spitzer? Y me quedé, ¡oh, Dios mío, ya me han pillado! Yo es que alucinaba. El mismo día que se publicó la noticia, en el teléfono de Angelina había mensajes de periodistas que querían hablar con ella. Lo misterioso es que conocían su verdadero nombre y su número de teléfono, una información solo disponible para los investigadores del gobierno. Angelina se fue de la ciudad y no devolvió las llamadas. I do not believe that politics in the long run is about individuals. It is about ideas, the public good, and doing what is best for the state of New York. But I have disappointed and failed to live up to the standard I expected of myself. I must now dedicate some time to regain the trust of my family. I will not be taking questions. Thank you very much. I will report back to you in short order. Thank you very much.
Todo el mundo estaba pasmado. Yo estaba furiosa. Era lo último que esperaba que hiciera. Me dolía mucho por Silda. Conocía a Silda muy bien y a su familia, y siempre habían parecido tener una relación intensa y unos lazos. Era tan mojigato que llegaba a dar risa de lo mojigato que era. En un acto social, Elliot dijo que había conocido a Penélope Cruz, y en aquella época era la mayor estrella que había. Y yo dije, vaya, esa chica es tremenda, ¿verdad? Es la bomba, ¿no? Y me respondió, se nota por qué algunos la encuentran atractiva. Y yo le dije, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Pero sí, así era Elliot. Por eso sucedió que aquello sorprendió a muchos, aparte de Silda. ¿Descubrió algo nuevo sobre su mujer que no se esperase a resultas de esta experiencia? Ojalá no hubiera tenido que descubrirlo. Pero descubrí que su capacidad para perdonar es aún mayor de lo necesario. Tras el anuncio inicial, Spitzer consideró sus opciones. A pesar de su dolor, su mujer lo animó a continuar como gobernador. Se llamó a los líderes del gobierno estatal y el Senado. Nadie quería apoyarlo. Las reservas de buena voluntad se habían acabado. Su estilo combativo lo dejó sin amigos ni defensores al final. La verdad es que la única pregunta relevante era, ¿qué puedo hacer para atenuar el continuo dolor que he causado a mi familia? Y me pareció que luchar por conservar el cargo en aquellos momentos lo haría aún más largo, más terrible y más doloroso que tomar el camino alternativo, de modo que dimití. From those to whom much is given, much is expected. I have been given much: the love of my family, the faith and trust of the people of New York, and the chance to lead the state. Creo que al principio fue una sorpresa porque vi a Silda respaldándolo. Hemos visto a muchas mujeres respaldando a sus maridos y muchas mujeres pensaron, ya estoy harta. Intrigada por las implicaciones culturales del escándalo, la artista de performance Karen Finley escribió una obra para una sola actriz sobre la intersección entre el sexo y el gobierno. La interpretación pública de este momento privado era muy voyeurística. La imagen mental de lo que no veíamos. Un acto muy personal, sexual, privado. No soy la persona más políticamente correcta del mundo y vi a Elliot más adelante, después de todo el tema, y le dije, oye, después de esto te podrías haber presentado a las elecciones en Francia y habrías ganado, ¿con qué? Elliot Spitzer es un chiste nacional. Es como el epítome del hombre descontrolado. Pero esos otros tíos no lo son. Esos otros políticos no lo son. Porque Bill Clinton es uno de los personajes más populares de la política estadounidense y le hicieron una mamada en el despacho oval. Tuvo relaciones sexuales. Ay, Dios mío. Que lo maten, que lo quemen en la hoguera. Espero que cuando la historia revise esto digan, oye, cambió el modo de funcionar de Wall Street. Persiguió los abusos del medio ambiente. Fue tras el fraude de las compañías de seguros. Persiguió aquello. Y luego, además, tuvo relaciones sexuales en una habitación de hotel de Washington. He resigned 13 months ago and has remained largely silent until now. With the U.S. economy in turmoil, the man once known as the Sheriff of Wall Street is back. Governor Spitzer, good morning. It's good to see you. Good morning, Matt. He oído el rumor de que busca una salida, volver a la vida pública. Este hombre tiene la piel así, ¿verdad? Quiero decir, así de gruesa.
Tras su dimisión, Spitzer vio cómo sus reformas de Wall Street eran atacadas y retiradas por los bancos de inversión y el gobierno federal. Se había ocupado precisamente de los problemas que casi nos asesinan, que derribaron el sistema financiero. Esos son los tipos que nos pusieron al borde del desastre. Y Elliot Spitzer iba tras ellos ya años antes de que llegara el desastre. Goldman Sachs will have a profit that we estimate of about $12 billion last year. That is precisely what taxpayers gave them to help them get bailed out from their AIG exposure. Banks should be lending to people who have a repayment schedule, who produce something. It should be an old-fashioned, boring business, and then you grow an economy. The outrage is because it is our money that is subsidizing these crazy bonuses. Cuando Spitzer comenzó a reaparecer en público, lo mismo hizo Ashley Dupree. Con sospechosa sincronía parecía que Ashley aparecía en la cadena Fox o en la portada del conservador New York Post cada vez que Spitzer hacía una aparición pública. Hi, I'm Ashley Dupree. I used to be on the front page of the New York Post. Now I'm writing for it. That's right. I'm the New York Post New Advice columnist. Ask me anything about love, sex, and relationships. A lot of people around the country are discussing Eliot Spitzer's efforts, and that's what it clearly is, to rehabilitate himself. Senator Joe Bruno of the great Capital District. Good morning, Senator. Thank you for being with us. I think he needs therapy. I agree. They ought to help him to get himself rehabbed because people like this are very dangerous. Roger Stone, let me ask you about what's going on now with Eliot Spitzer. Well, Senator Bruno is essentially correct. The man is a psycho. No trinques a la gente que va con prostitutas si tú mismo vas a ser cliente de una. O sea, la vida entera de ese hombre es una mentira y por lo tanto yo pensaba que esa lucha debía acabar. La campaña de Roger Stone contra Spitzer continúa con la promoción de Christine Davis, una proxeneta condenada que afirma haber suministrado acompañantes a Elliot Spitzer. Las autoridades judiciales neoyorquinas dicen que no hay pruebas de nexo alguno. Pero los periódicos siguen publicando sus declaraciones de todos modos. En marzo de 2010, Stone la apoyó como candidata a gobernadora. ¿Qué opina sobre el regreso de Elliot Spitzer? Mire, no puedo vaticinar nada, pero espero que no. Espero que lo que hizo... ¿Cree que fue...? Sí, creo que estaba por encima de la ley, que la ley no rezaba para él. What do you think is next for Governor Spitzer? You know, we all have our own private hells. I hope his private hell is hotter than anybody else's. Ken Langone y Hank Greenberg son enemigos peligrosos. ¿Alguna vez le ha preocupado que puedan haber desempeñado algún papel en su caída? Creo que no me preocupaba lo suficiente. Mire, no quiero moderar mis palabras. Hay todo tipo de rumores sobre su ayuda, o sobre que a veces se han atribuido el mérito de derribarme. Mi punto de vista es que yo mismo me derribé, y no trataré de culpar a otros ni de disculpar mi comportamiento. Hice lo que hice y me avergüenzo. Si estuvieron involucrados en el descubrimiento, pues vale. Eso no es lo que me preocupa ahora mismo. Lo que hice en nuestras investigaciones de las compañías, evidentemente, creo que estuvo bien. Mi comportamiento privado, el que me condujo a donde estoy ahora, obviamente fue malo. Conculca todo en lo que confío creer, y no me excuso. Queremos que nuestros políticos sean Dios. Y quizá ese sea nuestro mayor problema, que Él es un ser humano. Y no es Dios. No es una mera historia nacional, sino que es una historia antigua que ha ocurrido, que tiene que repetirse en nuestra cultura, ya que está irresuelta. Aside from your journalism career, your column, you're also a lovely singer. And I want you to come back and be a regular columnist for us as well. Thank you. But can you give us a little Christmas cheer? Oh my God! Okay, sing us off the spot. Okay. Okay. The weather outside is frightful. The fire is so delightful. But since you're no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Ashley Dupre. Yeah, New York, stand up. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York. El oro ha subido a $10,40 hoy. Había un pánico tremendo a la inflación y los árabes quieren que se les pague el petróleo en una divisa que no sea el dólar. Creo que es solo un rumor temporal, pero ha tenido un efecto grave. Hay un par de personas a las que me gustaría hacerles eso. Vale, el gobernador de Nueva York usa nuestro servicio. Tampoco será tan malo, ¿verdad? Virtually worthless. About $100 million. Hustles on the corner, claim they're doing big things, winning battles, never wars, doing dirt like chores. Never know who's telling lies, but the city keeps score. Good place to watch your back, in fact, watch your front too. Jump too high, someone is quick to bump you, stuff you in a trunk with a lump when you come to. It ain't everyone committing crimes, but still not new. Trudge through the urban jungle and you'll see some things. New York eats its young and defeats its kings. Projects, the penthouses, parked out at the hood. Win or lose, you can't choose, you take the bad with the good. The upside is higher than the sky above the scrapers. If you're looking for fame, power, influence, or paper, make you move. But don't think your little lunch comes free. It's granted by the higher power known as NY.